Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estoy con ustedes para compartir un discipulado más que tiene que ver con los ministerios que el Señor constituyó. Y en la primera parte les hablé acerca de este tema basado en clarificando tres conceptos que deben estar muy claros para poder entender por qué es necesario los ministerios que el Señor constituyó. Y los tres conceptos que deben estar claros en nuestra mente es, primero, la autoridad espiritual; segundo, el oficio eclesiástico; y tercero, la iglesia como cuerpo. Cuando tú despejas esos conceptos, te darás cuenta cómo caben los ministerios dentro de la iglesia en la definición de esos tres conceptos. Entonces te da claridad y verdaderamente tienes que aceptar de que por eso son necesarios. La otra cosa que quise dejar claro en ustedes es cuál es la razón por la cual, en qué se basa, en qué plataforma se levanta o se constituyen estos ministerios. Y quedó claro que esto lo sustenta el Señor bajo el principio de la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad que Cristo ganó, ¿verdad?, cuando resucita. Porque dice que eso de que ascendió, ¿qué quiere decir? Dice el apóstol Pablo allá a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice que ascendió? También quiere decir que descendió a las partes más bajas de la tierra y ya ascendió por encima de todo para llenarlo todo. Lo que quiere decir que cuando Cristo viene triunfante, viene victorioso y trae el botín. Aquí lo que se toma Pablo para escribir lo que está en el Salmo 58, de un guerrero que gana la pelea, toma el botín y cuando llega a su tierra, reparte el botín. Cristo baja, triunfa, saca el botín. ¿Cuál es el botín? El botín es el derecho legal que el ser humano, Adán, le entrega a Satanás cuando desobedece al Señor. Entonces, Satanás se queda con ese derecho legal y con ese derecho legal se hace acreedor, ¿verdad?, de los reinos de la tierra. Acuérdense que cuando el Señor crea al hombre, le da dones de gobierno, ¿verdad? Le dice: tú vas a multiplicarte, tú vas a sojuzgar, tú vas a gobernar, tú le vas a poner nombre a todas las cosas en la tierra. Es decir, tú vas a ser el gobernador. Tienes un don de gobierno que yo he delegado sobre ti. Cuando él cae en el pecado, entrega ese don, Satanás se apodera. Ahora tiene que ser vencido y quitarle eso. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el Señor Jesús. Muere en la cruz del Calvario, pero no solamente muere, sino que también resucita. Entonces, por razón de la victoria, nosotros hoy somos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así que en la primera enseñanza eso quedó bien claro, ¿verdad? Negar que hay estos ministerios es negar que Cristo triunfó, ¿verdad?, y que tuvo la victoria sobre el enemigo. Por eso Colosenses dice que todas las actas y decretos que habían en contra fueron anuladas, quitadas y clavadas en la cruz del Calvario. Paso hoy a la segunda parte y quiero hablar de quién es un apóstol y cuál una iglesia
apostólica. El término apóstol se refiere a una persona que ha sido enviado. Se significa enviado, ¿verdad? Para referirse en Lucas 6, capítulo 6, verso 12, habla de los apóstoles de Jesús. Les llamaron apóstoles. Apóstoles en esa dimensión, en ese nivel, solamente son ellos. Ahora, ¿cuál era lo especial y cuál era la particularidad que tuvieron estos apóstoles? Fueron testigos oculares de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos oculares del Señor. Ahora, como testigos oculares, inmediatamente se les confiere, antes de eso, ya el Señor Jesús le dijo apóstoles directamente a ellos. Ahora, el término apóstol se refiere a una persona que ha sido enviada. Pero la Biblia nos habla a nosotros que aparte de ese grupo que fueron testigos oculares del Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, aún en su muerte y resurrección, ¿verdad? Además de eso, la Biblia habla en Tesalonicenses, habla de Silvano, habla de Timoteo como apóstoles. Y en Romanos 16, verso 7 también habla de Junias, ¿verdad? Y Andrónico como apóstoles también del Señor. Se refiere a estas personas que continuaron con este oficio dentro de la iglesia de Cristo. Y por nombrar a alguien que es imposible no catalogarlo apóstol como el apóstol Pablo. ¿Quién duda del apostolado de Pablo? Y sin embargo, Pablo no fue testigo ocular, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo. Ahora, el término apóstol, como dije, significa enviado. Enviado como representante con un propósito. Así que el apóstol como enviado tiene una autoridad que no le es propia, sino que le es delegado por la persona que lo envía, ¿ya? Así que Cristo aquí es el que nos da la autoridad, porque lo representamos a Él en la tierra. Así que la autoridad que nos concierne no proviene de ninguno de nosotros, proviene de Cristo. No proviene del profeta, ni del evangelista, ni la autoridad proviene del apóstol, sino proviene de la persona que lo delega, a quien él representa. Y nosotros representamos a Cristo el Señor. Ahora, de alguna manera general, todos nosotros somos enviados. Y en ese nivel, todos somos apóstoles. Porque Jesús dijo que como el Padre me envía, yo os envío a vosotros. Así que somos enviados con una tarea, todos los creyentes. Pero hay personas con un llamado específico que Dios constituye y llama, ¿verdad?, a formar parte de un ministerio de gobierno en la iglesia. Y los ministerios de gobierno son apostolado, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro. Son ministerios o dones de gobierno que el Señor ha puesto en su iglesia. Ahora, ¿cuál es la función de un apóstol? El ejemplo más claro lo tenemos en la Biblia, cuando vemos al apóstol Pablo, cuando leemos el libro de los Hechos, ¿verdad?, Hechos de los Apóstoles, vemos que el modelo más claro
lo tomamos de Pablo. Aquí vamos a detallar algunas características que nos permiten reconocer un ministerio apostólico. Así que el ministerio apostólico no se da a conocer por una credencial ni por un título, se da a conocer por el oficio, ¿verdad? Está bien los títulos, no está mal. Está bien todo eso, las credenciales no está, pero eso no lo determina totalmente. Quien lo determina verdaderamente es el oficio que la persona ejecuta. Por ejemplo, viendo a Pablo, sacamos como característica que los apóstoles son pioneros. Los apóstoles plantan iglesias, los apóstoles ordenan pastores, los apóstoles reforman y traen cambios. Los apóstoles enseñan, predican y establecen principios. Los apóstoles liberan la revelación concerniente a los planes y propósitos de Dios. Los apóstoles forman y establecen equipos. Los apóstoles supervisan las iglesias. Los apóstoles confirman y fortalecen las iglesias locales. Los apóstoles traen juicio y corrección. Los apóstoles defienden la fe. Los apóstoles reúnen. Los apóstoles establecen. Los apóstoles colocan la fundación. Los apóstoles arrancan, derriban, arruinan, destruyen, edifican y plantan. Los apóstoles riegan. Los apóstoles bendicen al pobre. Los apóstoles ayudan a perfeccionar a los santos y los apóstoles envían, ¿verdad?, a extender el reino. Los apóstoles imparten, ¿verdad? Es decir, imparten lo de Dios a otros. Los apóstoles ayudan a liberar la plenitud del Espíritu en los creyentes. Los apóstoles traen estrategia a la iglesia. Los apóstoles operan en señales, maravillas y milagros. Los apóstoles declaran y decretan. Los apóstoles remiten los pecados. Así que, mis amados hermanos, esas características están en la vida de un apóstol. Así que cuando tienes un apóstol, no es un nombre, es un oficio. Es una característica visible, ¿verdad?, a la cual la iglesia se dará cuenta en qué ministerio él está funcionando. Ahora pasamos al modelo de una iglesia apostólica. ¿Dónde funciona ese apóstol? Cuando ese apóstol funciona en la iglesia se convierte en una iglesia apostólica. El modelo que vamos a tomar está en el capítulo 11 y capítulo 13 del libro de los Hechos. La iglesia modelo es la iglesia de Antioquía. Esa iglesia, en el capítulo 13 y el verso 2, era una iglesia que ministra en primer lugar al Señor. En el verso 2 dice de esta manera: ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. ¿A quién ministró? Ministró al Señor la iglesia. La iglesia que ministra primeramente al Señor. La iglesia que escucha al Espíritu Santo. Dice en el mismo capítulo 13:2, dice: habiendo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Así que es una iglesia que escucha al Espíritu Santo, escucha la adoración profética. Ahí vemos también una iglesia con un claro sentido de cuerpo. Estaba unida. Habían personas de distintas clases sociales y etnias diferentes. En el verso 1 dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén,
que se había criado con Herodes el tetrarca. Es importante, ¿verdad?, que habían gente de todo cuerpo, de toda forma. Tenían un sentido de cuerpo. Níger. ¿Qué significa níger? Níger significa el negro. Es decir, no tenían problemas raciales, ¿verdad? No había problemas con la raza. No decía, no, tú eres blanco, tú eres negro, tú eres amarillo. La iglesia apostólica funciona como cuerpo. No había problemas de índoles sociales y discriminación económica. No, ahí estaba uno que se había creado con Herodes el tetrarca. Así que habían judíos, estaba Saulo, habían griegos. Así que una iglesia que funciona de esa manera es una iglesia apostólica. Una iglesia con visión de reino, por encima de la visión ministerial o eclesial, mira hacia afuera. En el verso 3 y 4 de este capítulo se ve que ellos están viendo hacia afuera. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y toda esta parte. Es decir, cuando tú ves que en una iglesia hay un pastor que mira hacia adentro, que lo que está mirando es por el equipo de sonido, por el aire acondicionado, por la comodidad de la silla, por esto y esto, ese es su énfasis y su mayor trabajo. Esa iglesia es una iglesia pastoral. Pero cuando ve que en esa iglesia el que la dirige, el que la gobierna, está pensando cómo la gente extiende el reino hacia afuera, entonces estamos frente a una iglesia con ministerio apostólico. Esta iglesia es una iglesia que funciona en los 5 ministerios. Ahí en el mismo capítulo 13, dice, había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. Había gente con diferentes ministerios en ese lugar. Una iglesia también que entrega a sus mejores siervos a la evangelización del reino. Eso lo vas a encontrar en el capítulo 2, verso 3. También lo vas a encontrar en el capítulo 11. En el capítulo 11, por ejemplo, y el verso 27 lo dice de esta manera. Déjame consultar la palabra ahora en el capítulo 11. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra, y hablaba y habitaba, la tierra que habitaba, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Así que aquí era una iglesia que también funcionaba en 5 ministerios, y era una iglesia generosa que entregaba lo mejor a sus siervos y compartía las necesidades que los otros tenían. Era importante. Una iglesia apostólica es una iglesia que ejerce gobierno sobre realidades, sobre señales, mueve en señales, mueve en milagros, se mueve en lo sobrenatural y no solamente en lo humano. En el verso 21 del capítulo 11 habla claramente, ahí en el 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con ellos. Una iglesia apostólica es una iglesia que conquista, que avanza sobre el territorio del enemigo para establecer el reino de Dios. Eso se encuentra en el capítulo 13, versos 4 y 5. Una iglesia apostólica es una iglesia que libera, envía ministerio. Pablo y Bernabé comenzaron en este momento un ministerio apostólico, y luego se multiplicaría
con una tremenda autoridad espiritual. Así que, mi amado hermano, es fácil para entender y diferenciar cuando verdaderamente la iglesia la gobierna un ministerio apostólico. Así que esta enseñanza hoy te la imparto para que no haya duda y que para que tú puedas verdaderamente determinar, primero, cuál es el ministerio que tú tienes, y segundo, frente a qué ministerio tú estás. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti, porque quién sabe que el Espíritu Santo te esté llamando a un ministerio y por no saber verdaderamente de qué se trata, tú no hayas despertado a la voz del Espíritu Santo. Así que, mi querido pastor, mi querido hermano, permíteme orar por ti para impartir esa unción de Dios sobre tu vida. Donde tú te encuentras, ahora dile al Señor: Señor, yo quiero servirte y quiero funcionar en los talentos y en la fortaleza que tú has puesto sobre mi vida. Yo no quiero ser como aquellos hombres a quien tú le entregaste talentos. Unos los pusieron a multiplicar, otro lo enterró. Así que yo quiero multiplicar los talentos que tú me has entregado. Y de esa manera el reino de Dios se extenderá en todas las partes de la tierra. Espíritu Santo, te pido por ellos, tócalo con el poder de tu Espíritu. Y espero que en nuestra iglesia, Federación de Iglesias Santidad Pentecostal FISAPEC, se levante, Padre amado, el ministerio, se levanten los ministerios para engrandecer tu reino y que todos funcionemos bajo la unción del Espíritu Santo. Liberto los dones que han estado atados. En el nombre de Jesús, imparto el poder de tu Espíritu sobre esos dones para que funcionen, Señor, para bendecir a otros. Dios, gracias por tu poder, porque estoy seguro que cuando tú, Padre, usas un hombre, una mujer, bajo el poder de tu Espíritu y en el don, Padre, que tú has puesto, la gente que está a su alrededor serán libres por ti, a través del ministerio que en ese lugar tú estás implantando. En el nombre de Jesús, te bendigo. Amén.